Son las 12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía y comenzamos lamentablemente con ese gravísimo accidente, Daniela, registrado en la vía panamericana que hasta ahorita deja ya 7 personas muertas. Uno de los 2 vehículos involucrados se incendió. Se reportan además 2 personas heridas. Fernando Rojas, cuéntenos qué fue lo que pasó, qué es lo último. Hola Daniela, muy buenas tardes. Mire, pues lo que sucedió fue que se presentó un accidente entre 2 vehículos, un vehículo tipo van de servicio público y un camión que transportaba alimentos que cubría la ruta Buga a la ciudad de Pasto. La fuerte colisión, como usted lo dice, incendió uno de los vehículos, en este caso el camión, y pues los ocupantes de la van de transporte público prácticamente todos perdieron la vida. Los 2 conductores fallecieron y también, incluido un niño de tan solo 9 años de edad, perdió la vida en este grave accidente. 2 de los heridos a esta hora son trasladados a la ciudad de Popayán. Envuelto en llamas quedó el camión que colisionó con un vehículo de transporte público en el sector de Pescador, municipio de Caldono, en plena vía panamericana entre Piendamó y Santander de Quilichao. Sí, tenga cerrado, no deja de pasar a nadie ya, tenga cerrado, está copada la vía. Mientras llegaban los organismos de socorro, los operarios del consorcio Cauca trataban de atender la emergencia. La carretera fue cerrada temporalmente para facilitar el trabajo de las autoridades y la recuperación de víctimas y heridos. Los usuarios de la vía fueron testigos de la gravedad del impacto que dejó 7 muertos y 2 heridos. En este momento nos reportan 7 personas fallecidas, entre ellos un niño de 9 años que estaba en un hogar sustituto a cargo del bienestar familiar. Hay 2 heridos, uno de ellos de gravedad que está en este momento en la clínica San Rafael y la otra está siendo trasladada al Hospital Susana López de Valencia con un trauma de tórax. Entre los muertos se encuentran los conductores del camión y de la van y los heridos son un hombre y una mujer. Hasta el momento las autoridades no han podido determinar las causas del accidente, aunque según testigos la colisión se habría generado por exceso de velocidad. Mire, como decíamos en la nota, uno de los heridos, en este caso la mujer que resultó herida en medio de este accidente, a esta hora es trasladada aquí a la ciudad de Popayán y va a ser atendida en el Hospital Susana López de Valencia. Las autoridades aún no determinan los motivos de este accidente, lo cual es motivo de investigación. Fernando, dramática situación la que se vive allá en el suroccidente del país. Nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas. 12 del día, 34 minutos y ahora vamos a hablar de esa profunda crisis del sistema de salud en Colombia que ahora está en la mira de todo el mundo. Una de las revistas científicas más prestigiosas hizo un análisis sobre el deterioro del servicio de salud en nuestro país. Para esa revista, los problemas son consecuencia de las políticas y las medidas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nicole Buitrago, usted nos cuenta cuáles son las conclusiones de ese artículo. Alejandra, la revista médica británica en esta investigación aseguró que primero esas medidas y política que ha querido implementar el gobierno de Gustavo Petro pues han empezado a deteriorar y a destruir las bases del sistema de salud, que según este medio había sido ya reconocido como uno de los sistemas más estables en América Latina. Hay una frase además que llama la atención dentro de toda la investigación y es que advierten que hoy estar enfermo en Colombia pues se ha vuelto un dolor de cabeza, un problema más para la ciudadanía. Además hacen fuertes críticas a esas acciones que ha tomado el gobierno porque recuerdan que mientras la deuda de la EPS pues sigue creciendo, lo que hizo el gobierno fue criticar el sistema, tomar medidas de intervención y presentar en repetidas oportunidades esa reforma al sistema ante el Congreso sin lograr ningún acuerdo. Una realidad que hoy se traduce en falta de capacidad de pago, servicios médicos cerrados, EPS endeudadas y pacientes sin respuestas. British Medical Journal es una de las revistas médicas y científicas más importantes del mundo y por segunda vez en el último año pone en su lupa de investigación al sistema de salud colombiano.
Esta vez su artículo hace una radiografía sobre retrasos, pacientes haciendo largas filas durante horas, cirugías aplazadas, medicamentos agotados y ciudadanos rechazados en los hospitales. Una cruda realidad que fue titulada por el periodista británico Lucas Taylor como "La política destruyó el modelo de sistema de salud en Colombia". Según la investigación del periodista, quien estuvo radicado en Colombia por más de un año para conocer cómo operaba este derecho, el sistema de salud en Colombia era reconocido dentro de los altos estándares de salud pública por la OMS y el Banco Mundial como uno de los mejores en atención y cobertura. Sin embargo, en su artículo asegura que esa es una percepción que se ha deteriorado en los últimos años tras las medidas del gobierno Petro. Menciona Taylor que la propuesta de reforma a la salud, en la que se buscaba eliminar el rol de la CPS, puso sobre la mesa una crítica realidad financiera que arrasa actualmente con las atenciones de millones de colombianos. En su radiografía, el periodista asegura que en repetidas oportunidades el mandatario colombiano advirtió que las EPS iban a colapsar y que cuando el proyecto de ley empezó a estancarse en el Congreso, emitieron una serie de normativas para cambiar la forma en la que se podía pagar a las clínicas y hospitales. Habla también de las intervenciones a 8 EPS, 2 de esas las más grandes del país, Nueva EPS y Sanitas, aunque esta última ya está de nuevo en manos de sus administradores. Y reiteró que en la actualidad más del 60% de esos fondos de salud son administrados por el Estado, pero sin ningún avance para la atención de los afiliados. También puso sobre la mesa cómo ha incrementado en un 17% durante el último año la atención médica privada, que resulta inasequible para muchos colombianos. El artículo habla de nombramientos políticos que carecen de experiencia en salud y de la falta de informes gubernamentales sobre el estado real a nivel financiero de la CPS, elementos que llevaron al periodista a concluir que la ideología y la política permearon la capacidad técnica del sistema de salud en Colombia. A su consideración, los intentos fallidos de reforma, las políticas de salud del gobierno actual destruyeron el modelo del sistema sanitario, dejando un incremento en el gasto de bolsillo de los colombianos, sobrecarga de las entidades médicas y cuentas pendientes por pagar, que hoy parecen no tener solución a corto plazo. Precisamente hace pocos minutos el ministro de Salud desde el Congreso de la República, aunque no se pronunció puntualmente sobre estas críticas, sí habló de la propuesta de reforma del gobierno nacional. La reforma del presidente Petro trae que se acaban las desigualdades. Todos estamos al mismo nivel. Se gasta el mismo dinero tanto en el contributivo como en el subsidiado. Pero desafortunadamente en el gobierno del doctor Duque se rebajó la UPC para el régimen subsidiado y llegó hasta al 89% del régimen contributivo. La Corte ha solicitado que se llegue al 95%. Nosotros ya la hemos ajustado, pero eso representa 3.3 billones que en este momento, por supuesto, implica una situación que no estábamos contemplando, pero que es obligatorio como lo considera. Hablamos también con 2 de los centros de investigación más grandes del país que han hecho seguimiento a esta situación del sistema de salud e insisten en que esto debe ser un llamado al gobierno, pero también a las entidades de salud para evaluar cómo se debería llevar a cabo esa transformación de todo el sistema de salud en Colombia. Cuando uno pretende hacer cambios estructurales, cuando pretende hacer acciones de choque frente a la política, puede generar más fallas de las que pretende corregir. Y entonces una de las discusiones es que los sistemas de salud son organizaciones muy complejas con múltiples actores y que requiere procesos legítimos para ser aceptados. Y esos choques terminan pagándolo los usuarios, porque podremos tener problemas en la prestación del servicio, problemas en la financiación de los servicios, problemas en términos de recursos humanos o de la gobernanza del sistema. Y lo que realmente destaca es justamente, y digamos que la importancia de esto es justamente que el sistema de salud colombiano, con todas sus limitaciones que todos reconocemos, era un sistema de salud que, a pesar de lo poco relativamente que gastaba, funcionaba bastante bien para la gente, especialmente en áreas urbanas, menos en áreas rurales, y que en un periodo muy corto de tiempo, básicamente derivado por razones políticas, termina cayendo en un declive tan importante. Realmente esto es una muestra de lo que no se debe hacer en una reforma o legal o administrativa para el sector salud.
Manifiestan además que esta es una invitación a hacer las cosas mejor, que sea una nueva oportunidad para que el gobierno realmente pues dirija mesas de evaluación, que presenten estados financieros reales de las EPS y pues puedan tomar así mejores decisiones que no afecten a los pacientes. Sí, Nicole, pues precisamente los pacientes han sido los más afectados por el deterioro del sistema de salud. En Cali encontramos usuarios esperando órdenes médicas, insumos y terapias, entre otros servicios, especialmente por casos de enfermedades huérfanas y catastróficas. Don Freddy Aguado va a cumplir un año esperando la autorización de la nueva EPS para una cirugía a su esposa, quien tiene un tumor en la tiroides que cada día crece y crece. Es por una situación de cirugía que viene en proceso desde el año anterior, desde mayo del año anterior, y hasta el momento no se soluciona, pues afectando más su estado de salud en este momento. Me ha direccionado a 3 prestadores en este momento. Clínica de Occidente se fue convenio, Clínica de los Remedios nunca hubo manejo de agenda médica. Durante el 2023 una orden médica era autorizada en cuestión de días, ahora no hay fechas, aseguran pacientes como don Fernando Quinayas. Hay unas citas que probablemente por ahí en 3 a 4 meses se puede agendar esta cita. Es muy importante, ¿por qué? Porque es para el cambio de botón de gastrostomía, que es por donde ahí se alimenta. Y le están negando los pañales, lo mandan para una farmacia, pero en la farmacia dicen que no tienen convenio. Los pacientes de alta complejidad y con enfermedades huérfanas son los más afectados por la crisis de la salud, pues no logran citas con especialistas, terapias, medicamentos ni tratamientos oportunos. El último año nos ha tocado hacer plantones, irnos a quedar horas en gerencia, en la nueva EPS. Nos toca rogar, suplicar, insistir con plantones, con vías de hecho para que nos escuchen, para que nos resuelvan una atención digna para nuestros pacientes integral. Médicos del Hospital Universitario del Valle revelan que la falta de atención oportuna deteriora la salud de estos pacientes. Vienen aumentando los pacientes con enfermedades graves, cáncer, enfermedades crónicas como la diabetes, infartos, accidentes cerebrovasculares. Eso viene en aumento notable y eso tiene una explicación. Y es que los pacientes no están siendo controlados en su consulta externa y mucho menos están recibiendo los medicamentos. La deuda de las EPS en el Valle del Cauca asciende a los 6 billones de pesos. Y la entrega de medicamentos es otro de los suplicios que enfrentan a diario miles de usuarios. En Tunja, por ejemplo, hay gigantescas filas y madrugadas eternas. En muchos de los casos, los pacientes reciben la misma respuesta: no hay medicamentos. El rostro de doña Aide Vega refleja el dolor y la impotencia de no lograr que le entreguen lo que requiere su esposo para enfrentar una grave enfermedad. Son varios los días en los que esta mujer de la tercera edad ha madrugado soportando el frío y las largas filas, llevándose la misma respuesta: no hay lo que dice la fórmula médica. Ni pañales ni nada me dan. ¿Cuánto tiempo ya su esposo allá? Nuevamente, ahorita lleva 20 días, porque él está enfermo hace 7 meses y nada, no me le han dado el primer pañal. En Tunja, la situación de la entrega de medicamentos pasa por una de sus peores temporadas. Son diferentes los dispensarios de las EPS que están bajo un reclamo constante. Nos están matando, señores de las EPS. No necesitan balas, necesitan no entregar los medicamentos, no autorizar las citas con especialistas, demorar las cirugías. Sigan haciendo eso, maten al pueblo, sigan matando al pueblo. De diferentes partes del departamento llegan personas por medicamentos y en muchas ocasiones se van con las manos vacías. No es posible que duren mes y medio para entregar un medicamento y viene la segunda entrega y que no se la vamos a entregar porque hace poquito le entregamos la otra, pero ellos sí facturan. Ellos sí facturan el medicamento. Llegué aquí a las 6 de la mañana y me dieron el turno 130 y tengo pendientes porque hace 6 meses no me dan medicamentos y yo pues estoy muy mal de salud, pero vengo aquí y no, que 130. Centenares de pacientes que no pueden poner en práctica sus tratamientos dicen que solo esperan que las autoridades pongan en cintura a las empresas encargadas de entregar los medicamentos.
Los hospitales también son protagonistas de este deterioro del sistema de salud. En Armenia, una clínica que funcionó por 15 años cerró sus puertas en 2025, asfixiada por las millonarias deudas de las EPS a las que les brindó servicios. En 4 pisos de este edificio funcionaba la clínica Dumian en Armenia. En su interior había servicios especializados, pero las deudas generaron su cierre. Bueno, ellos tenían una cartera más o menos de 12.000 millones de pesos, la nueva EPS, FOMAC, el SOA Diasmed, pues tenían una cartera muy grande con Dumian. Ya en la parte operacional pues se quedaron sin cómo poder pagarle al talento humano, con insumos, y pues una cartera tan grande no aguantaron la situación. Para los habitantes del Quindío, el cierre genera preocupación por los efectos en la atención de la salud y sus múltiples necesidades. Preocupante porque en Armenia, en el departamento del Quindío, hay mucha gente enferma, demasiadamente gente enferma, psicológicamente también, mucho, digamos, personas de la tercera edad. No, pues muy malo eso, pues imagínate, pues cómo así. Con el cierre de esta clínica también se genera un déficit en el número de camas de unidad de cuidados intensivos pediátricos, ya que en su interior funcionaban varias que servían a la infancia de esta región del país. 12:47 minutos. Hay revuelo en la Cancillería y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por el despido de funcionarios y la declaratoria de insubsistencia de otros. En la Casa de Nariño, varios funcionarios amanecieron sin puesto y por esta acción anuncian demandas. Luis Eduardo Maldonado, usted tiene los detalles. Adelante. Pues mire, son varios los funcionarios que están anunciando que se quedaron sin puesto, que sorpresivamente, porque el presidente Gustavo Petro los había reunido en un consejo de ministros y les había dejado claro que los funcionarios que estaban en el departamento administrativo de la presidencia, del que salió la polémica Angie Rodríguez, no serían retirados de su cargo, pero que en las últimas horas, incluso unos hace pocas horas, se enteran también de que son declarados insubsistentes y en consecuencia hoy ya no tienen trabajo. Sucede algo similar en la Cancillería, están denunciando que hay una contratación masiva, que hay desplazamiento de personal que tiene mucha experiencia en el campo diplomático y que están llegando nuevas personas que pueden poner en peligro, dicen los sindicatos de la Cancillería, el trabajo de algunas embajadas y consulados. Son por lo menos 12 funcionarios de la Presidencia de la República los que anoche recibieron una carta declarándolos insubsistentes. En la lista aparece Luz Dari Cruz, jefe de talento humano, quien llevaba 20 años trabajando en la Casa de Nariño, que tiene quebrantos de salud y que está próxima a pensionarse. Estas son algunas de las resoluciones con las que declaran la insubsistencia de varios asesores del Departamento Administrativo de la Presidencia y a la jefe de prensa de esa entidad, Yuri Carolina Calderón, de la cual hace poco también salió su directora Angie Rodríguez, hoy en el Fondo de Adaptación. En diálogo con Blue Radio, la saliente jefe de prensa del DAPRE reveló que había un compromiso del presidente para que las personas que retiraron continuaran en el cargo pese a la salida de la directora del DAPRE, pero dijo que anoche fue sorprendida con la noticia. Y le puedo decir al país y le puedo decir a su mesa de trabajo que lo que nos están haciendo es una canallada y que yo espero, por tranquilidad, saber que el presidente no sabe lo que nos están haciendo, porque no puedo creer que precisamente esa persona que nos habla de derechos laborales, de derechos humanos y de dignidad esté permitiendo esto. Pero además del tema laboral, la saliente jefe de prensa también habló de una lucha por el poder en la Casa de Nariño. Como usted lo dijo el lunes o Ricardo, no me acuerdo, hay que andar con cuchillo en palacio, lamentablemente. ¿Qué quiere decir hay que andar con cuchillo en palacio? Con muchísimo cuidado porque mire, Néstor, el jefe de despacho me dijo a mí, mirándome, que a mí no me iban a sacar. Y ayer a las 5 y piquito de la tarde me enviaron una comunicación que yo me iba, sin motivo alguno. Pero los despidos no solo se registraron en la Casa de Nariño. En la Cancillería están denunciando que 130 funcionarios se quedaron sin puesto y otros declarados insubsistentes. Es el caso de Julio Riaño, jefe de protocolo por muchos años y quien se desempeñaba como embajador en Turquía. Nosotros hemos registrado movimientos de funcionarios de carrera diplomática, despidos de funcionarios que están asignados provisionalmente al ministerio y un movimiento enorme de contratistas. Los funcionarios que fueron afectados anunciaron acciones jurídicas.
Pues frente a estas denuncias, los organismos de control ya pusieron la lupa sobre el gobierno nacional y sobre la Cancillería por las denuncias de despidos masivos y las declaratorias de insubsistencia. Habla el procurador Gregorio El Hach. Apenas estamos teniendo las primeras informaciones porque eso se conoció esta mañana. Nosotros somos independientes y no nos echamos para ningún lado. Lo que encontremos será procesado disciplinariamente. En los próximos minutos habrá una reunión en la Cancillería y se espera que la canciller Rosa Villavicencio haga pronunciamientos sobre estas denuncias de movimientos que consideran irregulares en la carrera consular. 12 del día 52 minutos. Ante esa grave situación que vive el país con la fiebre amarilla, es muy importante que las personas que viven o que viajan a zonas de riesgo estén protegidas. Por eso hoy la doctora Fernanda nos tiene recomendaciones. Doctora Fernanda, muy buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. La medida preventiva más importante es la vacunación. Es una sola dosis, es gratuita en cualquier punto de vacunación, sin importar su afiliación, su EPS, su nacionalidad. Eso sí, debe aplicarse al menos 10 días antes de viajar a la zona de riesgo para que genere protección. Si usted viaja por trabajo, por temas familiares o por lo que sea, debe ir a alguno de estos departamentos donde se han presentado los casos, en especial al Tolima, donde se concentra más del 90%. No subestime el tema. Esta es una enfermedad que produce una mortalidad muy alta. Escuchen esto, de 10 casos, alrededor de 4 fallecen, algo evitable. A continuación les respondemos algunas de las preguntas más comunes y les ampliamos sobre esa dosis de refuerzo recomendada en las últimas horas por el Ministerio de Salud. En Colombia, desde el 2024 hasta lo que va corrido del 2026, se han registrado 155 casos de fiebre amarilla, principalmente en zonas rurales del país. Sin embargo, los especialistas advierten que esta cifra podría ser solo una parte del problema, ya que muchas personas enfrentan síntomas leves y no consultan a los servicios de salud. El gobierno tiene documentadas 66 casos desde el 2025 a este año que han fallecido por fiebre amarilla. Es posible que se hayan infectado más de 100 o 200 personas. La mayoría de las personas puede ser que consulten por síntomas gripales y solamente entre un 15 y un 25% van a consultar por una enfermedad grave, que son las que pues, finalmente llaman la atención. La mitad de esas personas podrían tener complicaciones serias y eventualmente fallecer por la enfermedad. La principal herramienta de prevención contra la fiebre amarilla sigue siendo la vacuna, una de las más efectivas del mundo. En Colombia hace parte del programa ampliado de inmunización. Es decir, es gratis y dosis única. La idea es que todas las personas en Colombia eventualmente pudiéramos tener una dosis de fiebre amarilla, empezando desde el año de edad y eventualmente desde los 9 meses en zonas donde eventualmente haya mucho riesgo. Y antiguamente vacunábamos hasta los 60 años, hoy en día por esta situación de brote estamos vacunando todos los grupos de edad. Y en cuanto a contraindicaciones, la vacuna de fiebre amarilla está contraindicada en niños menores de 6 meses, en personas que tengan ciertos problemas inmunológicos, porque es una vacuna de un virus vivos, en personas que tengan antecedentes de cáncer, especialmente cáncer relacionado con el timo, que es un órgano que queda en el cuello, y eventualmente en personas que sean alérgicas al huevo. Este virus se crece en huevo y por eso las personas alérgicas al huevo, que son muy raras afortunadamente, pueden tener problemas con esta vacuna. En cuanto a la dosis de refuerzo, se recomienda para personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los siguientes municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononso, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Río Blanco y los que defina adicionalmente el Ministerio de Salud. Tenemos las gestantes que se han aplicado una dosis de la vacuna y que 6 meses después de tener a su bebé deben recibir una dosis adicional. Y esto se realiza especialmente porque pueden disminuir los títulos de anticuerpos protectores hasta en un 45%. En tercer lugar, tenemos las personas que viven con VIH o las personas que han recibido un trasplante de células hematopoyéticas, en las cuales se requiere una valoración médica y que estas personas se dirijan a estas zonas o que vivan o residan en estos lugares de alto riesgo. Siempre debe ser valorado. Y también tenemos las personas de laboratorios que están de frente y en contacto con el virus silvestre y que llevan más de 10 años de la aplicación del biológico. Adicionalmente, si días después de haber visitado una zona de riesgo presenta fiebre, dolor de cabeza, orina oscura, color amarillo en la piel, dolor abdominal con vómito, no duden en consultar.
Quiero mencionarles un par de casos muy comunes. Uno es la persona que se vacunó y no tiene el carnet. Miren, en la EPS, en la IPS o en el puesto de vacunación donde usted recuerde que se le aplicaron, pues se puede volver a expedir el carnet. También hay portales como Mi Vacuna, PayWeb, donde algunos podrían encontrar estos antecedentes. Incluso se puede llenar un formato especial ante el Ministerio de Salud para declarar que usted fue vacunado solo si usted está seguro. Pero si no está seguro y no aparece el carnet, puede volvérsela a aplicar. El doctor Cortés nos explicaba que las segundas dosis tienen menos riesgos de efectos adversos. Feliz tarde, Stephanie. Feliz tarde, doctora. Gracias. Precisamente tras la orden que dio el Ministerio de Salud de realizar la revacunación contra la fiebre amarilla, en varios municipios del Tolima ya iniciaron. Marjorie Trujillo, ¿en qué municipios empezaron el proceso? Buenas tardes. Hola Stephanie, sí señora, mire, ya iniciaron en los municipios de Prado y Ataco. ¿Y por qué allí? Porque son uno de los municipios donde está circulando el virus y además hay una población flotante importante en el municipio de Ataco por las personas que llegan a practicar la minería ilegal y en el municipio de Prado por su valor turístico y además que este fin de semana hay fiestas. Por eso desde las autoridades de la salud han llamado la atención a las personas que llegan a este municipio que antes de ir ahí se vacunen, aunque son 10 días antes, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y mire, una mala noticia es que hace unos minutos desde la Secretaría de Salud del Tolima nos informaron que ya se presentaron 2 nuevos contagios. Ayer habían 15 casos de contagio y 10 muertos, pero ya la suma de contagiados se elevó a 17. El nuevo brote de fiebre amarilla arroja cifras contundentes. Según el Ministerio de Salud, entre 2024 y lo que va de 2026, se registran 159 casos, de los cuales 73 han fallecido. Según los estudios adelantados, luego de 10 años de la aplicación de la vacuna, habitantes de zonas endémicas pierden una parte de la protección. Pueden perder hasta el 25% de los anticuerpos a 10 años. Y más en este momento en el que estamos en el departamento del Tolima, en el brote epidemiológico, es muy importante hacer esas coberturas adicionales. Las mujeres embarazadas, donde la recomendación del ministerio es aplicar un refuerzo 6 meses después de haber completado su periodo gestacional. En municipios como Prado y Ataco, donde está circulando el virus, ya iniciaron el proceso de revacunación. Hasta Prado llegó la Secretaría de Salud del Tolima para generar conciencia en sus habitantes, pues el próximo fin de semana se realizará el Festival de la Luz y la Alegría, lo que puede aumentar los contagios. Necesitamos que ingreses con la vacuna contra la fiebre amarilla. También recordar, si estando en una zona como este municipio tienes síntomas de fiebre, debes consultar de manera inmediata al servicio de urgencias para descartar cualquier tema que nos hable de fiebre amarilla. En Ataco, la revacunación inició en la zona rural. Hemos realizado campañas de recolección de inservibles, de fumigación, de entrega de toldillos y tenemos puntos fijos a lo largo de nuestro territorio. En Tolima, en lo que va corrido del año, 15 personas se han contagiado, de las cuales 10 fallecieron, la mayoría de ellas provenientes de otros departamentos y que se negaron a vacunarse. 1 de la tarde en punto, bienvenidos a, como ya ha sido habitual, este espacio de candidatos hasta al tablero para conocer lo que debería ser lo principal y el foco de esta campaña electoral, las propuestas de la diversidad de candidatos que tendremos aquí en nuestros espacios de Noticias Caracol. Hoy, Juan Fernando Cristo, 4 veces congresista, 2 veces viceministro del Interior, 2 veces ministro del Interior, autor de la Ley de Víctimas, además una historia compleja con el tema de víctimas, tenemos mucho que hablar de eso. Precandidato, bienvenido a Candidatos al Tablero. Luisa, un saludo muy especial, encantado de estar aquí y qué buena iniciativa. Candidato, yo no puedo seguir con sus propuestas sin atender a esta pregunta que ha estado en el foco político en los últimos días. ¿Se unirá o no a una consulta? Vamos a estar en consulta el 8 de marzo. Hemos dicho que no vamos a primera vuelta, creemos en el mecanismo de las coaliciones, de la democracia interna, de la democracia interpartidista, y estamos en este momento por decidir la consulta de que ahora se llama el Frente por la Vida. Nos han invitado a esa consulta. Tenemos asamblea nacional de nuestro partido en marcha, convocada desde noviembre, para este viernes 30 de enero, con el fin de tomar una decisión por parte de la militancia y la dirigencia del partido. Hay un planteamiento también desde el centro por parte de la
candidata Claudia López, y vamos a poner en discusión esas propuestas el próximo viernes en la Asamblea del Partido, y allí tomaremos una decisión de manera democrática. Nos ha ido bien en las conversaciones con los candidatos de lo que hoy es el Frente por la Vida. Hemos planteado un diálogo sobre un acuerdo programático. Vamos bien en esas conversaciones, vamos a ver en los próximos días. ¿Cuáles son las condiciones, para ejemplo, adscribirse a la campaña o a la consulta que hoy ya presentó el Pacto Histórico de ese Frente por la Vida? Yo no hablaría de condiciones, me parece un poquito... Desde la semana pasada planteamos un diálogo abierto alrededor de varios temas. Primero, que podamos conformar una coalición no exclusivamente de la izquierda. Sí. Yo he sido liberal, liberal socialdemócrata, liberal reformista, no hago parte del Pacto Histórico. Luego, si se hace una convocatoria mucho más amplia, plural, incluyente, en donde haya espacio para las ideas liberales, eso obviamente nos anima a participar en esa consulta, y por lo mismo planteamos que era importante también avanzar en un nombre distinto al del pacto. Hoy se ha presentado un nombre del Frente por la Vida, que yo creo que es importante también. Luego vamos avanzando ahí, pero fundamental, Luisa, un acuerdo programático serio, que no sea un acuerdo simplemente limitado a las ideas de izquierda, sino que vayamos hacia las ideas liberales, hacia las ideas socialdemócratas. ¿Esto lo sabremos el viernes en la tarde, Asamblea Nacional del Partido en Marcha. Muy bien, esperamos el viernes esa respuesta entonces. Recordemos que hay plazo hasta el 6 de febrero, si no me equivoco, para inscribir las consultas. Sí, hoy inscribieron la consulta esta y está abierta la posibilidad de participar y vamos a evaluarlo. Empecemos con el tema que más le preocupa a los colombianos, la seguridad. Quiero decirle que cuando estaba redactando estas propuestas para tenerlas aquí, me llamó mucho la atención la primera, levantar las mesas de diálogo, o lo que hemos conocido en medio de la paz total, ¿con todos los grupos al margen de la ley? Con todos los grupos con los que en este momento en la mesa no haya, o el 7 de agosto no haya un cronograma que lleve a la desmovilización y el desarme de esos grupos, no tiene sentido, Luisa, mantener unas mesas de negociación por mantenerlas, simplemente por estar conversando. Cualquier negociación o política o de sometimiento a la justicia con uno de estos grupos criminales tiene que llevar a un objetivo final, que es su desmovilización y su desarme, que abandonen la violencia. Si no, ¿para qué dialogar? Hasta el momento ninguna de esas mesas tiene ese cronograma de desmovilización y desarme. Luego yo levantaría todas las mesas de negociación. ¿Por qué no han cumplido? Pues es que el presidente Petro lanzó una política de paz total, audaz, ambiciosa. Yo creo que el presidente pensó en su momento y se equivocó. Pensó en la insurgencia armada hace 30 años, pensó que él había estado en la insurgencia armada. Hoy estos grupos son distintos, son grupos criminales. Le dieron un portazo no al gobierno nacional, a toda la sociedad colombiana. El ELN, las disidencias de Calarcá, las disidencias de Mordisco. La verdad es que la paz total no ha salido bien y hay que replantear totalmente la política de seguridad y paz. Mire, eso aunado o en conjunto con fortalecer capacidades o la capacidad militar, cooperación internacional, muy importante, tengo una pregunta ahí, y seguridad ciudadana. Usted ponía o pone en su slide de propuestas transformar la policía. ¿Podemos hablar de una reforma a la policía? Luisa, pero antes de la seguridad ciudadana, un tema que es muy importante. Sí. Nosotros hemos venido planteando en la campaña una política que se llama seguridad con derechos. 3 componentes. Primero, usted lo mencionó, levantar las mesas de negociación. Segundo, fortalecimiento de las capacidades operativas y de inteligencia de nuestra fuerza pública, pero la tercera para mí es la clave. Si no lo hacemos, vamos a seguir en lo mismo en los próximos años en Colombia. Llevamos 40 años hablando de transformar los territorios en Colombia, de transformar las zonas que históricamente una y otra vez son afectadas por el conflicto, y no lo hemos hecho. Si no transformamos el territorio, si no transformamos esas economías ilícitas, si no cambiamos la realidad de 8 millones de colombianos que viven en los 170 municipios más afectados por el conflicto, que están establecidos en el acuerdo de paz con las FARC,
no habrá ni plomo ni bala, como dicen algunos, ni mesas de negociación, como dicen otros, que nos garantice seguridad y paz en esos territorios. Pero mire, ¿cómo se hace, candidato? Primero, con un control territorial en algunas regiones por parte de grupos al margen de la ley, y segundo, con una escasez de recursos que no han podido llegar ni siquiera para el cumplimiento del acuerdo de paz. Escasez de recursos porque no tomamos la decisión política de invertir donde debemos invertir. Tenemos un Estado que invierte en el centro del país, en las zonas urbanas, y un Estado que no invierte y no toma la decisión política de ir al territorio. Yo creo que es un tema de decisión política y la tendremos en el gobierno. Ahora, el tema del control territorial de los grupos es un círculo vicioso, ¿no? No llega al Estado porque el Estado no hace, porque hay control territorial, y hay control territorial porque el Estado no hace presencia. Tenemos que desatar ese círculo vicioso y llegar allá con comunidades, con alcaldes. La estructura de las zonas PEDET del acuerdo del 16 está bien concebida, hay mucha participación comunitaria. Luis, allá hay 4 o 5 pactos territoriales que firmó este gobierno, el del Catatumbo, el del Nariño, el del Cauca. Cumplámoslos, ahí hay una hoja de ruta para los próximos 2 o 3 gobiernos, no para un solo gobierno, que transformaría especialmente esas zonas que son las más duras hoy en materia de orden público. Usted hablando sobre zonas rurales, pero en lo urbano también hay una preocupación sobre la seguridad, y por eso vamos a conectarnos con nuestro compañero en Medellín, Alfonso Cárcamo, que tiene una pregunta para usted, precandidato. Precandidato Luisa, muy buenas tardes. Bueno, aquí en el departamento de Antioquia, principalmente en el municipio de Itagüí, en la cárcel La Paz, se planteó desde que empezó ese gobierno diálogos con diferentes grupos de criminalidad urbana. Esos diálogos llamados Paz Urbana, la verdad, han dejado más dudas que soluciones efectivas al tema de la criminalidad dentro del Valle de Aburrá. Si usted llegara a ser presidente de la República, ¿dejaría estos diálogos o también los acabaría? ¿Y cómo frenaría de pronto las represalias al acabar estas mesas? Gracias por la pregunta. El diálogo con estas bandas criminales, no solamente allí, sino en Quibdó, en Buenaventura, tiene sentido si también no es una paz temporal, un cese del fuego, y no se desarman y no hay inclusión social de esos grupos de jóvenes. Yo evaluaría muy bien cada una de esas políticas de paz urbana, que me parece que es una buena idea que no ha sido bien implementada. Ahora, en materia de seguridad urbana, usted lo planteaba, Luisa, nosotros ¿qué venimos diciendo? El principal problema hoy que tiene la seguridad en Colombia es la extorsión. Y la extorsión se está haciendo desde las cárceles. Hay que desarticular esas bandas en las cárceles. El 50% de los delitos de extorsión se cometen desde las cárceles del país, primero. Segundo, más inteligencia y más tecnología. Pero tercero, una propuesta que hemos venido haciendo que tiene que ver con nuestro compromiso con la autonomía territorial, crear policías metropolitanas locales, iniciando con las 4 principales ciudades del país, las que tienen más de 2 millones de habitantes, para que haya una policía local que forme, que capacite a los policías para delitos de menor impacto, para el cuidado del espacio público, de los escenarios culturales, deportivos, y podamos dedicar la Policía Nacional exclusivamente a combatir el crimen organizado en esas ciudades. Me parece que una policía especializada local ayudaría mucho a avanzar en materia de seguridad ciudadana. Además, con déficit de policías y de uniformados en la ciudad. Que lo vamos a mantener de todas maneras, estamos muy atrás todavía, el déficit va a ser, a mayor pie de fuerza de la policía, lo que tenemos que ponerle es más tecnología y más inteligencia. Y algo fundamental, transformemos la Policía Nacional a 0 costo fiscal en un Ministerio de la Seguridad Ciudadana. La revista British Medical Journal decía que en Colombia la política o las decisiones políticas destruyeron o debilitaron el sistema de salud. Estas son sus propuestas: una reforma a la salud, un plan de choque para medicamentos y tratamientos y desmontar la Superintendencia de Salud, todas muy ligadas a una transformación desde el legislativo. Ya se han presentado 2 reformas en el Congreso de la República, no las aprobaron. ¿Qué le hace pensar que si usted es presidente sí la aprueban? No es lo que yo piense, sino lo que he hecho a lo largo de mi vida. Generar consensos, generar acuerdos, liderar
con la sociedad colombiana en general y en el Congreso en particular, acuerdos que nos permitieron en su momento sacar adelante la ley de víctimas como senador, sacar adelante la implementación del acuerdo de paz como ministro del Interior y sacar hace poco, con el voto del Pacto Histórico y del Centro Democrático, la reforma constitucional de la autonomía territorial. Y conozco muy bien, porque participé en las discusiones de la última reforma a la salud. Luisa, no estamos tan lejos. Lo que ha impedido un acuerdo es la pugnacidad política. Un gobierno que llegue y que convoque a un acuerdo, nos hemos comprometido no solamente a sacar la reforma a la salud, a sacarla en 100 días la reforma, porque ya está todo diagnosticado, sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer y hay muchos temas en los cuales hubo acuerdo en las mesas técnicas, con las EPS, con los pacientes. Lo que hay es que actuar, generar consensos y nuestra política se llama los pacientes primero. Dejemos atrás la discusión política, claro, válido el informe que vimos ahora y concentrémonos en cómo vamos a resolver el problema del paciente. Saquemos a la política de la salud. Dos preguntas muy puntuales, precandidato, y avancemos rápidamente para tocar todos los temas. Uno, este plan de choque, ¿con qué recursos, en qué tiempo y cómo se le va a garantizar los medicamentos y tratamientos a las personas que hoy están muy afectadas? Hoy es muy doloroso verlas. Yo estuve en Neiva, en Ibagué la semana pasada, largas colas de la gente esperando sus medicamentos, suspensión de tratamientos de diálisis, de diabetes, y eso sale además más costoso. Claro. En el largo plazo para el sistema de salud. Un plan de emergencia, igual que la reforma en 100 días, un plan de choque en materia para suministrar oportunamente los medicamentos y garantizar que no haya un solo tratamiento médico suspendido. ¿Cómo se hace? Con decisión política, modificando el presupuesto nacional que va a encontrar el nuevo gobierno y concentrando todos los esfuerzos. El principal problema que tienen hoy los colombianos es el de la salud y eso lo hacemos con un acuerdo nacional. Para mí, Luisa, el tema de la seguridad y el tema de la salud, que son los dos grandes desafíos que tiene Colombia hacia el futuro, solo los vamos a solucionar con un acuerdo entre todos los partidos a partir del 7 de agosto. No lo va a resolver un presidente, un gobierno, un partido. La situación es delicada. Pero ya esa propuesta estuvo sobre la mesa, precandidato, incluso cuando usted estaba... Estuvo por la mesa, lo impulsamos, avanzamos mucho, logramos algunos avances, no se logró. Hay que insistir en el acuerdo. Esta sociedad no puede seguir en esta división y en esta pelotera permanente porque no somos capaces de superar estos graves problemas. Desmontar la Superintendencia de Salud. Hay al menos 6 EPS intervenidas hoy con el mayor número de usuarios. Si usted la llega a intervenir apenas entre como presidente, de llegar a ser presidente, ¿qué pasa con esas intervenciones? Pues mire, es que el tema, más allá de las intervenciones coyunturales, es un problema estructural. La Superintendencia de Salud no vigila, no controla desde hace 35 años, no ha pasado en este gobierno. Es un foco de politiquería y corrupción. El principal problema del sistema es que hoy se están invirtiendo, año 2026, más de 100 billones de pesos en el sistema y se va por los lados, hay corrupción, hay ineficiencias, hay duplicidades y la superintendencia no hace nada. ¿Qué estamos planteando? El sistema de salud es tan importante para cada uno de los ciudadanos que hay que crear un ente autónomo, independiente, despolitizado y transparente, que vaya más allá del periodo de un gobierno, una especie como de Junta del Banco de la República que garantice desde el punto de vista técnico, sin política, una adecuada vigilancia para que no se pierda un solo peso del sistema de salud en la corrupción y si se pierde, pues que se sancione ejemplarmente a los responsables. Ahora, esto tendrá una transición, la superintendencia no se puede desmontar, es reforma legal también, tendrá que señalarse una transición y mientras tanto habrá que evaluar. A mí no me gustan las intervenciones de las EPS, ni en este gobierno, ni en los anteriores, esas intervenciones han salido bien. Habría que levantarlas, tratar de recuperarlas o fusionar algunas. Una respuesta muy corta, precandidato. ¿Usted cree que lo que hoy tiene el sistema o lo que le pasa al sistema es porque no están los recursos suficientes y se ha desfinanciado el sistema o porque se han usado mal los recursos? Por las dos cosas, por las dos cosas. No hay financiación suficiente, pero también se han usado mal los recursos. Mire, explíquenos estas propuestas políticas. Reforma constitucional, que si bien ya la conocimos, reforma al Sistema General de Participaciones y ahorita lo que se viene con ley de competencias, para que los territorios tengan más recursos y reducir las competencias del gobierno, es decir, descentralización.
Más que descentralización, autonomía territorial. Este país, si no acaba con el centralismo, si no le damos autonomía a las regiones, cada vez va a ser más difícil de gobernar. Aquí estamos haciendo las cosas al revés, Luisa. Tenemos un Estado central, poderoso, en los centros urbanos, que es donde el ciudadano menos lo necesita, porque están las alcaldías que son fuertes, el sector privado que es fuerte, y allá en la periferia, allá en el territorio, un Estado casi inexistente, que es donde el ciudadano más lo necesita. Vamos a cambiar esa ecuación. Vamos a invertir esa ecuación y a llevar el Estado con autonomía territorial a esa zona. A Neiva llegué yo la semana pasada y le cuento una anécdota. Me encontré 2 alcaldes bajándome del avión y les dije, ¿cómo van, alcaldes? Y me dijeron, aquí viniendo con las rodilleras que llevamos todas las semanas a Bogotá y las totumas a ver el gobierno nacional en qué nos ayuda. Eso no es una manera de gobernar el país. Tenemos que achicar el Estado central, quitarle competencias. Ahora viene la discusión de esa ley de competencias que le tocará al próximo gobierno. No creo que este semestre se logre avanzar mucho. Hay que achicar mucho el Estado central y fortalecer el Estado en los territorios. Es nuestra propuesta fundamental, darle más recursos y más competencias. La reforma, usted lo sabe, Luisa, las contempla a partir del 1 de enero del 2027 y vamos a aumentar los recursos y las competencias. Si sacamos esa ley, en 10 años vamos a pasar de que los departamentos y municipios reciban 25 pesos de cada 100 a que reciban 40 pesos de cada 100. Eso es una transformación total en materia de autonomía territorial. Sobre este tema y sobre las quejas que especialmente con este gobierno han tenido los alcaldes y mandatarios locales por el tema de recursos y de proyectos, nuestro compañero en Magdalena Winton de Farías tiene una pregunta para usted, precandidato. Hola Luisa y precandidato Juan Fernando Cristo, me encuentro en la zona de Minca, esto queda enclavado en plena Sierra Nevada de Santa Marta, donde precisamente el precandidato ha venido muchas veces. Precandidato, desde el Magdalena hay mucha preocupación en lo que tiene que ver con el saneamiento básico, sobre todo con las aguas servidas y el eterno problema de Santa Marta y muchos municipios de este hermoso departamento, y tiene que ver con la falta de agua potable. Pasan y pasan los gobiernos, pasan y pasan los presidentes y Santa Marta y el Magdalena sin agua potable. Desde su gobierno, de llegar a ser presidente de la República, ¿cómo mejoraría usted el sistema de recolección de desechos sólidos, así como saneamiento básico en lo que tiene que ver con agua servida y, por supuesto, agua para todos los magdalenenses? Gracias, Wilson. Llevo 4 o 5 gobiernos escuchando el problema del acueducto de Santa Marta y ninguno ha sido capaz de resolverlo. Ese es un tema de autonomía territorial, ese es un tema de los recursos. Desde Bogotá no se puede definir cómo se va a hacer el acueducto de Santa Marta, cuál es la fuente de agua, cuáles son los recursos. Allí es donde necesitamos nosotros realmente que este país abandone el centralismo, porque si no acabamos el centralismo va a acabar con este país. Ese es un problema estructural. Hay miles de estudios en Santa Marta y no se toman las decisiones. Sería mucho más fácil si los departamentos y municipios tuvieran esos recursos, las competencias, los recursos que se mandan para saneamiento básico y agua potable, aumentaran allá y allá se vayan tomando las decisiones y no esperar que un ministro, un viceministro en Bogotá resuelva. Claro. Llegamos a nuestra sección final, preguntas y respuestas de sí o no. ¿Asamblea Constituyente sí o no? No, en este momento no, inconveniente, inoportuna. Voy, aquí la marcamos, muy bien. No. Diálogos con estructuras criminales urbanas de las que hablábamos, por ejemplo, en Medellín. Depende. No puedo marcar depende, sí, precandidato. Sí, digamos que sí. Ok. ¿Renegociar el TLC? No. ¿Restablecer relaciones con Israel? Sí. ¿Reforma tributaria? Sí, indispensable. Muy bien, pasemos a la siguiente. Esta. Bueno, creo que se nos quedaron unas preguntas allí, precandidato, pero por ahora esas eran nuestras respuestas de sí o no. Gracias por estar en Noticias Caracol y por presentar sus propuestas. Gracias, muy amables a ustedes. 1:20 p.m. Se conocieron nuevos detalles de la investigación que permitió la captura de 7 presuntos integrantes de la banda criminal Los Satanás, una banda dedicada a la extorsión y al homicidio de comerciantes en el sur de la capital. Sus delitos quedaron registrados en varias cámaras de vigilancia.
Una de las pruebas contra esos presuntos integrantes de la banda Los Satanás son los videos de uno de los ataques sicariales. Los sujetos le disparan a un joven desde una motocicleta. La víctima, que se encontraba dentro del camión de reciclaje, muere minutos después en el hospital. Las cámaras de vigilancia del sector grabaron el instante desde varios ángulos. Los hombres se acercan y disparan sin piedad contra el joven e incluso tienen la osadía de grabar el ataque. Otros videos del accionar de esta banda también están en poder de la Fiscalía. Se ve cuando amenazan a los comerciantes y les disparan con armas de fuego enfrente de sus establecimientos. La gente de Satanás, de Moisés. Con este material probatorio, los investigadores de homicidios de la SIJIN de la policía armaron el rompecabezas para pedir las órdenes de allanamientos que se efectuaron en las últimas horas. Al revisar los antecedentes de estos 7 capturados señalados de extorsionar a comerciantes de las localidades de Kennedy y Bosa, aparecían con anotaciones y procesos penales en su contra. Según los investigadores del caso, los sujetos se dedicaban a grabar videos exhibiendo armas de fuego y se los enviaban a los comerciantes advirtiéndoles que los iban a matar si no les pagaban millonarias extorsiones. La salvación tuya está en que nos apoyéis con 60 millones de pesos, ¿viste? Ya nosotros estamos claros que tenéis 4 negocios, estamos claros de todo. Vos estáis claros del desastre que te estamos haciendo, ¿viste? Y de lo que somos capaces, ¿viste? Durante los allanamientos en varias viviendas del sur de Bogotá, según la policía, se encontraron armas de fuego y estupefacientes. Logramos incautar 4 armas de fuego, 2 barras de explosivos, 10 celulares, 2 granadas de fragmentación, 37 cartuchos, y asimismo 1.310 gramos de estupefaciente y 2 motocicletas, las cuales participaron en los diferentes hechos delictivos. Los detenidos quedaron con medida de aseguramiento. Uno de ellos tendrá que responder por doble homicidio. La policía está tras la pista de más integrantes de esta banda de Los Satanás. 1:31 p.m. El Ministerio de Hacienda publicó el borrador de decreto que elimina la retención a pagos con tarjeta débito y crédito. ¿Qué significa esta medida? Nos lo explica Laura Rojas. Laura. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recuerde usted que hace 3 meses hubo una polémica también por un borrador de decreto que buscaba un cobro a los usuarios por el uso de Breve, Nequi y cualquier billetera digital, porque el gobierno nacional sustentaba que buscaba nivelar la cancha porque, ojo, actualmente se cobra una retención de 1,5% a los comercios que sus usuarios paguen con una tarjeta débito y crédito. Pues ahora, ojo, salió un borrador de decreto que lo que busca es nivelar la cancha, pero que ese cobro quede en cero, es decir, eliminar esa retención. ¿Qué implica? Si un usuario, si esta medida queda infirme, pues no se le cobraría esa retención porque el gobierno nacional no le va a cobrar a los comercios ese 1,5%. Claras esas implicaciones, Laura, gracias. 1:33 p.m. Decenas de avicultores en Santander denuncian que están trabajando a pérdida por los bajos precios del huevo. Gremios de ese sector dicen que esa situación ocurre por una sobreproducción en todo el país. A precio de huevo, ese es el dicho de los colombianos para referirse a algo que está barato, y eso nunca fue más cierto que ahora, cuando el precio de un huevo AA bajó en 6 meses de 460 pesos a 360 o menos. Vengan, revisen, para todos hay. Por eso, con esta donatón de huevos, pequeños avicultores de Villanueva en Santander protestaron por las pérdidas que están teniendo. Por un cartón de 30 huevos cuya producción les cuesta 9.000 pesos, solo reciben 6.500 a la hora de venderlo. El que tenía 1.000 gallinitas estaba recibiendo alrededor de unos 500 a 600.000 pesos semanales. Y ahorita les toca poner 100 o 150.000 pesos. Solo en Villanueva hay más de 300 productores. En todo el país son más de 5.500 granjas y precisamente la sobreproducción es una de las causas del desplome del precio. Productores pequeños y medianos que tienen unos costos muy altos en materia de materia prima porque ellos no producen su alimento, tienen que ir a comprarlo. Las consecuencias son graves porque Villanueva no tiene una fuente de empleo permanente y hay muchas familias que están viviendo prácticamente de la producción de huevos. El año pasado cerró con una producción históricamente alta.
Cerramos el año 2025 con el encasetamiento y con la producción más alta de la historia. Cerramos con más de 19.500 millones de huevos en producción. Cuando un mercado tiene un producto en alta oferta, pues el precio generalmente siempre tiende a bajar. Y eso es lo que está sucediendo. Pero la otra razón es que el consumo de huevo bajó en los últimos 2 meses, algo que es cíclico. Porque las personas están en colegios, en vacaciones, los padres no están en ese momento consumiendo los huevos que consumen. La invitación es a consumir ese producto. Pero no todo es malo, porque Colombia está en niveles récord de consumo, 366 huevos por persona al año, más del doble que el consumo registrado hace 3 décadas. Los precios del huevo están cayendo en Colombia. ¿Cuáles son las recetas con huevo que más se preparan en su hogar? Los leemos en @noticiascaracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. En Estados Unidos, la tormenta de nieve ya pasó, pero el frío sin precedentes sigue cobrando vidas y afectando a millones de personas. Ya son 30 los muertos. Además, el tráfico aéreo sigue afectado. Desde Washington nos conectamos con Jacopo Lucy. Jacopo, hola, ¿cómo están las cosas hoy? Buenas tardes, Margarita. Han pasado 2 días desde la tormenta Fern. Sin embargo, el problema real ahora no es tanto la nieve cuanto esta capa de hielo que sobre varios centímetros de nieve ha creado realmente casi como un bloque de hormigón. Entonces es muy difícil para las autoridades reanudar las actividades. Las calles quedan limpias aquí en Washington como en otras ciudades. Sin embargo, estas temperaturas muestran una realidad. Esta nieve no se irá a ningún lado en los próximos días. Estados Unidos continúa enfrentando las secuelas de Fern, la tormenta de nieve de tamaño histórico que ha afectado a millones de personas. Todos tratan de regresar a la normalidad, sin embargo el hielo es el problema más grande ahora. Primero tienes que romperlo en pedazos antes de poder levantarlo porque es un bloque sólido de hielo. Aunque ha vuelto a salir el sol, las sensaciones térmicas peligrosas y las temperaturas muy por debajo de lo normal podrían continuar hasta principios de febrero. La capital de Estados Unidos, Washington, y otras ciudades de la costa este registraron el martes la temperatura más fría en décadas, llegando hasta menos 17 grados Celsius. Esto no es nada comparado con lo que viví cuando era niño. Cuando era pequeño, la temperatura era de 0 grados durante la mayor parte del invierno. Las cancelaciones y retrasos de vuelos desde el sábado han provocado un efecto en cadena pocas veces visto. Varios viajeros siguen varados alrededor del país, mientras las aerolíneas enfrentan problemas de logística y de recursos para retomar las actividades normales. Había cientos de personas allí, gente con niños y todo lo demás, y desde entonces no han parado de cancelar vuelos uno tras otro. Las escuelas aún están cerradas. Muy poca gente se atreve a ir a trabajar en sus autos. Solo quienes no tienen otra opción se arriesgan a conducir con este clima. Mientras tanto, una nueva tormenta de nieve podría golpear el país este fin de semana. Existe gran preocupación de que todo vuelva al caos. Bueno, Margarita, según el presidente Donald Trump, este frío polar es la demostración que la calefacción, el calentamiento global no existe. Sin embargo, los expertos explican que este frío polar aquí en Washington es la demostración que el cambio climático hace los eventos meteorológicos más brutales y sobre todo más impredecibles. Regreso contigo. Gracias, Jacopo. Interpretaciones contradictorias. El gobierno español dio luz verde a la regularización de 500.000 de migrantes, muchos de ellos latinoamericanos. ¿A quiénes incluye la medida? Aquí les contamos. España prevé regularizar a 500.000 migrantes en su país. Entre todos los recién llegados, Colombia encabeza la lista, superando a Marruecos y Venezuela. En los últimos meses de 2025 se reportó la llegada de al menos 36.000 colombianos.
Dicho esto, los requisitos para el trámite es que hayan vivido al menos 5 meses en España y que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025. Podrán acogerse también los solicitantes de protección internacional que hayan presentado dicha solicitud antes de que finalizara el año pasado. También, no menos importante, que no tengan antecedentes penales. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Los trámites comenzarán a partir de abril y hasta el 30 de junio para que los beneficiados puedan trabajar en cualquier lugar del país. Según el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la fuerza de trabajo viene de los migrantes. Aseguró que el 80% del crecimiento económico de España en los últimos 6 años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración. Pensábamos que jamás íbamos a llegar hasta acá. Me siento emocionada porque para mi comunidad es un avance de derechos, porque detrás de cada expediente hay un nombre de una persona que está esperando hace mucho tiempo y soñando con esto. Por ahora, la autorización inicial tendrá una vigencia de 1 año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Además, en el momento de la presentación de la petición, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Los agentes migratorios desplegados en Minneapolis empezarán a abandonar esa ciudad mientras avanzan las investigaciones por la muerte de un activista durante un operativo policial. En medio de las protestas y de la indignación, la primera dama Melania Trump hizo un inusual llamado a la unidad. We need to unify. I'm calling for unity. Necesitamos unirnos, hago un llamado a la unidad. Así inició la primera dama Melania Trump el mensaje a la ciudadanía transmitido por la cadena Fox en medio de una crisis marcada por operativos migratorios federales, en especial en Minnesota, protestas en las calles de Minneapolis y disputas legales en curso. I know my husband, the president, had Sé que mi esposo, el presidente, tuvo una excelente conversación con el gobernador y el alcalde y están trabajando juntos para que todo transcurra pacíficamente y sin disturbios. Estoy en contra de la violencia, así que por favor, si protestamos, que sea de forma pacífica. Necesitamos unirnos. And we need to unify in these times. El mensaje se conoce mientras un juez federal de Minnesota citó al director interino de ICE, Todd Lyons, para que explique por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre audiencias de fianza para migrantes detenidos y lo amenazó con abrirle un procedimiento por desacato si no comparece. Esto mientras en las calles siguen las protestas, hasta frente al hotel en donde creían que estaban hospedados algunos agentes federales. Varios manifestantes terminaron detenidos. Para muchos no es suficiente que el oficial de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, haya sido removido de los operativos en Minneapolis y llegue en su reemplazo el zar de la frontera, Tom Homan. Ser despedido no es justicia, no es suficiente. Ese hombre debe ser llevado a juicio por lo que ha hecho en Minneapolis y en el estado de Minnesota. Ante la tensión, el expresidente Joe Biden afirmó que lo ocurrido en Minneapolis traiciona los valores fundamentales del país y pidió investigaciones completas y transparentes por la muerte de los estadounidenses Alex Pretty y Renee Good durante operativos migratorios. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó nuevas pullas contra Colombia por el narcotráfico. A través de su cuenta de X señaló el carácter regional de ese delito. El mandatario puso como ejemplo los casos de alias Pipo, Fénix y Biche, que están en la cárcel en ese país. Destacó que son colombianos y aseguró que buscaban replicar sus negocios en Ecuador, pero se equivocaron. Sus palabras llegan horas después de aumentar un 900% la tarifa para transportar petróleo colombiano por un oleoducto del vecino país. La red social TikTok llegó a un acuerdo para evitar un juicio histórico contra las grandes tecnológicas acusadas de generar adicción en los usuarios jóvenes. El acuerdo con la demandante se alcanzó justo cuando comenzaba la selección del jurado en un tribunal de Los Ángeles en un caso que podría sentar un importante precedente legal. Los términos son confidenciales, pero serán públicos durante la sesión prevista para mañana. En ella, en el banquillo, estarán YouTube y Meta e Instagram, señaladas de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar adicción en los niños.
Y en los adultos también, Margarita, gracias. Vamos a hacer una nueva pausa, 1:44 p.m, y al regresar le vamos a contar, la izquierda colombiana inscribió la consulta del Frente por la Vida que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Sin embargo, la registraduría acaba de dejarla en vilo por una razón que ya les vamos a ampliar. Y en Colombianos que hacen historia, un amante de las aves ha logrado que niños, jóvenes y comunidades enteras aprendan a reconocer, amar y proteger la biodiversidad. Ya volvemos. 1:53 p.m, Colombia decide 2026. Faltan para las elecciones legislativas 39 días, 18 horas, 6 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas, pero también ese día los colombianos elegirán en las consultas interpartidistas quiénes serán los candidatos que irán a la primera vuelta por la presidencia de la República. Y a la 1:53 de la tarde activamos el radar de la política con noticias en la izquierda política. Hace unos minutos estamos hablando que empezamos justamente con la Registraduría Nacional, porque le respondió a la inscripción de la consulta ahora llamada El Frente por la Vida. En una resolución emitida hoy, y ustedes van a ver en pantalla, la Registraduría rechazó la inscripción de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, avalado por el movimiento AICO como candidato e incluso para participar en esta consulta. Las razones de la registraduría están en las resoluciones y abro comilla: aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en lo que fue derrotado y que además pretenda hacerlo por una agrupación política diferente es contrario a la Constitución y a la ley. Daniel Quintero fue entonces rechazado para participar en esta consulta justamente de la izquierda colombiana. Ahora sí, hablando de esta nueva consulta, quedaría conformada entonces por 3 candidatos. Estamos hablando de Iván Cepeda, de Roy Barreras y de Camilo Romero, que de forma virtual enviaron su solicitud de participar. Y desde Cúcuta, el candidato del Pacto Histórico habló. Allá se encuentra Richard Quiñones. Richard, ¿cómo fue el proceso de inscripción de esta consulta de Iván Cepeda? Hola, muy buenas tardes. Así es, sigue la visita de Iván Cepeda, el precandidato presidencial en esta zona limítrofe. Habló precisamente sobre eso, sobre la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo. Está confiado y dice que esto no le afectará de cierta forma haber participado en la consulta partidista del 26 de octubre del año 2025, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y en caso de que existan contratiempos o afectaciones o que no le permitan participar, pues acudirá a las tutelas y le pide a las personas que lo están respaldando también acompañarlo en este ejercicio. Denunció también desde la ciudad de Cúcuta que hay diferentes sectores a nivel nacional que quieren inhabilitarlo. Tenemos todo el derecho y tenemos todos los argumentos para participar. No hay ningún precedente, ni jurisprudencial, ni ninguna decisión administrativa que pueda interponerse a ese propósito. Claro, decisiones arbitrarias siempre se pueden tomar, siempre puede abrirse paso el autoritarismo, puede abrirse paso las decisiones no democráticas, pero eso quedará en evidencia ante la población. Quiero decir que si a nosotros nos coartan este derecho, la población demostrará su respaldo a nuestras opciones políticas de una manera todavía más clara en las urnas. Habló también de 2 temas importantes para el departamento de Norte de Santander y propuestas. El primero relacionado con el Catatumbo. Le pidió a los actores armados cesar la violencia contra las comunidades campesinas que están atrapadas o confinadas y dice que estaría de acuerdo con un diálogo de paz que esté conectado con ellos. Pero paralelo a eso también habló de la frontera, de las relaciones con el país vecino. No dio muchas luces, insiste en que los puentes internacionales deben continuar abiertos, pero no está de acuerdo con intervención extranjera.
Richard, muchísimas gracias. Ustedes ven, por ejemplo, aquí en pantalla el Frente por la Vida, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Mañana el Consejo Nacional Electoral tiene sala plena y en el primer punto del orden del día está la conformación de esta consulta de la izquierda y ellos tienen la última palabra para autorizar justamente la participación de estos 3 candidatos. Vamos ahora a hablar también de la crisis interna que se presenta en el Centro Democrático. Hoy el partido le respondió al presidente de Fedegana, José Félix Laforí, sobre su renuncia y sus cuestionamientos en la encuesta que se realizó y que dio como ganadora a Paloma Valencia como candidata presidencial. Precisamente Valencia estuvo hoy con el expresidente Álvaro Uribe en San Victorino, en Bogotá. Juan Pablo Contreras estuvo con ellos. ¿Dijeron algo frente a esa renuncia de María Fernanda Cabal? Juan Pablo, adelante. Juan David, no señor, no se pronunciaron frente a esta comunicación en la que la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Laforí presentaron su intención de renunciar al Centro Democrático tras denunciar irregularidades en el proceso de elección de Paloma Valencia como candidata presidencial. Sin embargo, el Centro Democrático sí emitió un comunicado esta mañana en el que dicen que primeramente respaldan la elección de Paloma Valencia y que dicen que esto fue un proceso que se hizo con total rigurosidad y claridad y transparencia. Además dicen que la Dirección Nacional del partido se reunió, que analizó la situación y que también respalda la gestión de Gabriel Vallejo como presidente del partido y de la colectividad. También dijeron que iban a acompañar a Paloma Valencia hasta el final y lamentaron que José Félix Laforí haya presentado su renuncia. Sin embargo, le agradecieron por su trabajo durante todos estos años como miembro fundador del partido. Sin embargo, tampoco hubo referencia a María Fernanda Cabal en esta comunicación y tampoco lo hicieron hoy acá de San Victorino, donde se les preguntó pues por esta situación y también se les preguntó sobre una posible escisión del partido. No se limitaron a contestar y simplemente se limitaron pues a responder preguntas de la gente aquí en este punto de Bogotá. Hablaron de temas como salud y como economía. La senadora Paloma Valencia le planteó a los comerciantes la necesidad o más bien la viabilidad de retomar los días sin IVA y pues varias propuestas en torno al tema de la economía. No hubo respuesta frente a este comunicado y simplemente fue un evento de campaña. Juan Pablo, el que sí habló fue justamente el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, y él se refirió justamente a esa encuesta que dio a Paloma Valencia como ganadora. Veamos. Cuya información ha sido muy restringida, muy limitada y que no satisface precisamente para poder saber qué fue lo que realmente hicieron. Seguimos en la derecha porque hemos conocido que hay acercamientos, conversaciones entre la campaña de Abelardo de la Espriella con el movimiento Firmes con la Patria y también el movimiento político Creemos, el que encabeza la lista al Senado, la hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Aunque en el pasado hubo una relación estrecha entre el Centro Democrático y Federico Gutiérrez, cuando algunos de sus militantes lo apoyaron en su aspiración presidencial en el 2022, ahora parece que esos intereses del partido del actual alcalde van por otro lado, lo que representaría un golpe para las aspiraciones de la candidata Paloma Valencia. Y en esa misma tónica estaría también la Casa Char, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Mañana habrá una reunión en la que se espera que se oficialice este apoyo. Pero hacemos una pausa en este radar de la política y nos vamos con Alejandro Cortés a la Plaza Caracol, que tiene justamente una candidata al Senado. Alejandro, adelante. Juan David, buenas tardes. Efectivamente, continuamos escuchando las propuestas de los candidatos al Congreso de la República para este 20 de julio y ahora nos acompaña la senadora por el Partido Conservador, Soledad Tamayo. Senadora, gracias por acompañarnos y precisamente comencemos por ahí. ¿Por qué buscar esta reelección al Senado? Gracias, Alejandro. Un saludo a toda la audiencia de Caracol. Volver al Congreso me llama la atención porque el Congreso necesita personas con experiencia, que sean capaces de cuidar y proteger los recursos públicos, pero que también no tengan ninguna investigación. He adelantado un trabajo con resultados, logramos a través del control político retornar los subsidios a los intereses de los créditos educativos del ICETEX. Más de 303.000 jóvenes hoy tienen créditos con el ICETEX y el 91% de esos créditos corresponden a estratos 1, 2 y 3. También logramos que en el último mes del año pasado reformar la ley 30 del 94, con la cual se tienen unos recursos ciertos para las universidades públicas de educación superior y de igual forma con esto consideramos que la universidad va a tener mayores recursos para ampliar su capacidad de atender la demanda de más de 500.000 jóvenes que terminan el bachillerato. Esto en cuanto a lo que ya se hizo, pero senadora, ¿qué hace falta en cuanto a la educación para los jóvenes en el país?
A ver, faltan muchas cosas, por supuesto. Por eso, entre mis 6 leyes, que soy autora, logramos fortalecer a las escuelas normales superiores como una de las apuestas para mejorar la educación, teniendo unos maestros más empoderados, más comprometidos, porque un maestro en el aula es capaz de transformar los sueños de un niño. Y también una ley importante, entornos digitales sanos y seguros para los niños, porque si usted no sabía, Alejandro, de 10 estudiantes, por lo menos 6 han sido víctimas de violencias digitales. Ahora vamos a movernos un poco de campo, porque por ejemplo también una de sus propuestas tiene que ver precisamente con las zonas rurales, con el campo. ¿Qué se le va a proponer a los televidentes o a los colombianos en este aspecto? A ver, yo creo que mi origen de provincia me ha permitido seguir recorriendo todo el territorio. Y esto me ha permitido de igual forma, de primera mano, conocer qué pasa con las vías de acceso al campo, qué pasa con sus viviendas, con sus servicios públicos. Y por supuesto que lo que buscamos es precisamente llevar iniciativas que protejan al campesinado. Por eso he llevado 2 iniciativas. La primera, una estrategia de comercialización de los productos de los campesinos para disminuir la intermediación y de igual manera para que los campesinos tengan un pago justo por todos sus productos. Y el segundo es llevar educación de calidad y pertinencia al campo, para enseñarle a nuestros jóvenes que emigrar a las ciudades no puede ser la mejor alternativa, sino que puede construir país, que puede construir familia desde el territorio, aprovechando tanta riqueza que tiene el campo colombiano. Senadora, rápidamente, ¿cómo se podría lograr esto? Porque muchos campesinos, por ejemplo, pues se ven afectados por el tema de orden público, esa propuesta que usted entrega entonces para que ellos tengan mejor calidad de vida, pero ¿qué decide entonces de este factor que podría afectar el proyecto? Bueno, es que es uno de los flagelos que tiene el país, sumado al tema de la salud, que ya lo conocemos, la falta de atención en los medicamentos, en las citas, la atención a las enfermedades crónicas, pero algo muy grave, y es que es el tema de la seguridad. Yo creo que es la exigencia permanente que le hacemos al gobierno nacional y a las autoridades para que no dejemos a la deriva, a su suerte, tanto a la gente en la ruralidad como en las grandes ciudades, porque algo que tengo que contarle es que en el último año en Bogotá, 13.700 homicidios, eso quiere decir una cifra alarmante que llama la atención. Senadora, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Rápidamente, muy rápidamente, ¿cómo la pueden encontrar en el tarjetón? Bueno, yo quiero invitar a todos los colombianos para que el próximo 8 de marzo me acompañen votando por la C del Partido Conservador y el número 6. Juan David, Soledad Tamayo en Plaza Caracol. Alejandro, muchísimas gracias. Hoy David Luna estuvo en el tablero de Noticias Caracol. Respondió al comentario de Sergio Fajardo en este mismo espacio en el que dijo que la gran consulta por Colombia es de extremos. Esto y más dijo el candidato. Sergio Fajardo, usted dijo que no le ponga calificativos a las consultas. ¿Por qué? Yo respeto y admiro a Sergio Fajardo. Lo invito a que haga parte de esta gran consulta por Colombia y estoy absolutamente seguro que queremos en Colombia es que la gente resuelva sus problemas, no que sigamos tildando a unos de derecha o de izquierda. Y es clave en este proceso entender lo que está pensando el ciudadano. Mire, Juan Camilo, yo recorrí todo el año pasado el país y la gente me decía: el político roba, el político habla basura, el político se compromete con lo que no es capaz de cumplir. Y yo entiendo por qué lo dicen. ¿Por qué dijo que en Gaza no hay un genocidio? No, yo lo que dije era que es clarísimo que hubo un atentado de Hamas hacia Israel. Sí. Y en ese sentido, Israel, por supuesto, respondió. Como era una respuesta de sí o no, dije, claro que hay un genocidio en Gaza, pero también lo hay en estos momentos en Irán. Ahí no hay color político. ¿Tendrá relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino de Venezuela? Márquelo usted. Yo espero que Venezuela recupere la democracia y tenga elecciones prontamente. Por eso voy a tener relaciones con Venezuela y no vamos a cerrar la frontera. O sea, ¿mesas de negociación con grupos armados? Por supuesto que no, porque se han convertido en unos traquetos. Hoy en día el ELN le importa es traficar con la droga y no le importa la paz.
David Luna, justamente en Candidatos al Tablero. Vamos a volver entonces a la Plaza Caracol con Alejandro Cortés porque tiene otro candidato justamente al Senado. Alejandro, ¿de quién se trata? Juan David, pues en estos momentos nos acompaña Javier Fernández, candidato al Senado por el partido de la U. Javier, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en este espacio y contémosle por qué estamos lanzándonos esta vez al Senado. Alejo, muy amable, muchas gracias a toda la audiencia de Noticias Caracol, un abrazo muy especial. Un solo motivo tengo para ir al Congreso de la República y al Senado de la República. Legislar sobre algo que no se ha legislado infortunadamente hace mucho tiempo en nuestro país. El deporte en Colombia. Las deficiencias que tiene el deporte en Colombia, que además, entre otras cosas, es para mí la salvación de la gran mayoría de los problemas que tiene nuestro país en este instante. Seguridad. Sigo pensando que, sin lugar a dudas, un niño o una niña que practique deporte desde temprana edad jamás tomará un arma en contra de otra, ni tomará caminos que no tengan importancia para el país, ni se irán al monte. Ese deportista será un hombre y una persona y una mujer de bien para este país. La economía del deporte en el país hace parte fundamental de ella en todos los territorios nacionales, en cada uno de ellos. Igualmente la educación hace parte del deporte. Todo lo que tenga que ver con lo necesario en este país tiene que ver con el deporte, pero lo tenemos que legislar y no permitir que le hagan más recortes y que el deporte siga siendo la cenicienta de nuestro gobierno o de nuestros gobiernos, porque viene desde mucho más atrás, acrecentado en esto con 609.000 millones de pesos quitados al deporte nacional, casi el 64% del presupuesto, y obviamente así no se puede hacer buen deporte. ¿Cuál va a ser su caballo de batalla? ¿Cuál va a ser este proyecto de ley que usted vaya a impulsar y que mejore todos estos factores que usted está comentando? Tengo un borrador de proyecto de ley para ayudar a los deportistas, para que los deportistas y su familia puedan tener acceso a la salud, para que puedan tener acceso a tener vivienda propia, para que no haya deserción deportiva, para que los deportistas a los 16, 17 años, como pasa y como me pasó a mí, que fui deportista de limosna, no tengan que vivir eso en estas épocas. Eso no puede ser posible. Y eso es posible porque el artículo 52 de la Constitución dice que el deporte es un derecho fundamental del ciudadano colombiano. Y eso no ha sucedido, porque cada vez que necesitan una plata, siempre miran el Ministerio del Deporte para recortárselo. Es imposible trabajar así. Los escenarios deportivos están deshechos, muchos de ellos, y otros por construir. Las necesidades de las regiones en Colombia tienen que ver con el deporte básicamente, porque si lo programamos desde las tempranas edades, escuelas y colegios, estoy absolutamente seguro que esto en unos años podrá cambiar. Alguien tiene que arrancar y yo quiero ser esa persona que comience a legislar sobre el deporte en el Senado de la República. Precisamente este es uno de los factores que de pronto ha sido un impedimento para muchos deportistas que están surgiendo, es el tema de la financiación, del apoyo económico. ¿Cómo se le puede mejorar este factor a los colombianos? Lo primero es que el Ministerio del Deporte no debe tener recortes, debe manejar incluso un presupuesto propio para que no sea el gobierno nacional que diga es que necesitamos para este otro ministerio y le quitan el deporte siempre. Es la cenicienta, eso principalmente. Por eso el Ministerio del Deporte necesita un presupuesto adecuado, 1.200.000 millones de pesos tenía y tiene 449.000 y se le va el 98% en los contratos y los sueldos que no tienen nada que ver con la infraestructura, que no se hace. Esos porcentajes son claros y dicientes para decir que afortunadamente nuestros deportistas son de un alto nivel y por eso todavía no tenemos medallas. Por eso, claro. Pero si tuviéramos un deporte legislado desde el Senado de la República, desde el Congreso de la República, por supuesto que tendremos más medallas y tendremos menos delincuencia en este país y mucho más educación. ¿Capacitación para los deportistas de alto rendimiento? Así es. Capacitación para los deportistas y capacitación para quienes manejan los deportistas, que son los técnicos. Tienen que prepararse y el gobierno tiene que brindarle esa oportunidad. Claro. Y para eso existe un presupuesto, no recortado, un presupuesto que sirva, porque aquí este es un país de biotipos y en cada región es especial el biotipo. Hay que trabajar en eso. Candidato, ¿cómo lo pueden encontrar los colombianos en el tarjetón? El partido de la U en el tarjetón para el Senado es el primero que les va a aparecer. Es el primerito, marcando la U y yéndose a un número que todos amamos y queremos en este país. El número 9, el de los goleadores. Sí. Mientras nuestra amada Selección Colombia tuvo 9,
siempre fuimos a los mundiales, siempre. El número 9, el de Falcao, el de los goleadores, Claro ese es sí. el día. Bueno, señor, pues ahí está Javier Fernández en Plaza Caracol. Muchísimas gracias en Plaza Caracol y continuamos porque el candidato Sergio Fajardo se reunió hoy con los embajadores de la Unión Europea en Colombia. Ahí se conversó sobre seguridad, sobre polarización y también sobre sostenibilidad, además de la relación profunda que existe entre Colombia y por supuesto la Unión Europea. Y cerramos este radar de la política con esta imagen que ustedes van a ver a continuación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, con el candidato presidencial Roy Barreras. Esa foto fue tomada hoy en la mañana y ante la polémica que generó por una supuesta participación en la política, el ministro aclaró y dijo que no conversó con Barreras sobre política, dijo que estaban hablando sobre el calendario electoral. Y con esto terminamos el radar de la política, los dejamos con una cápsula pedagógica. ¿Por qué es importante elegir a los congresistas? ¿Sabía usted que esta decisión puede influir en su vida diaria? Pues son ellos los que deciden lo que se refleja en su día a día. Si hoy paga más o menos impuestos, si hay cambios en la educación pública, si se discuten leyes de salud, pensiones o empleo, quienes votan son los congresistas que usted elige. El Senado de la República y la Cámara de Representantes aprueban las leyes que aplican para todo el país. Tanto Senado como Cámara vigilan al gobierno frente a las decisiones que afectan a la ciudadanía. Por eso, cuando usted vota en las elecciones al Congreso, está decidiendo cuánto paga, cómo se educan sus hijos, cómo funciona el sistema de salud y qué oportunidades hay en su región, entre muchas otras cosas. Votar no es solo un derecho, es una forma de decidir cómo quiere usted vivir los próximos 4 años. Y es democracia, pues justo en medio de esta campaña por amenazas de muertes a habitantes de varios barrios del suroccidente de Barranquilla, empezaron a quitar la publicidad política pintada en las paredes. Una supuesta estructura criminal amenazó a quienes permiten la colocación de los avisos. Habitantes de 8 barrios del suroccidente de Barranquilla salieron a borrar la propaganda política pintada en las paredes de sus casas. Lo que motivó esta decisión fue la amenaza de muerte que a través de un audio hacía una supuesta organización criminal para quienes mantuvieran los avisos. La gente tiene mucho temor con esas amenazas. Como te puedes dar cuenta, al fondo, la gente está borrando todo lo que tenga que ver con avisos políticos. Como lo dice el audio, en tono amenazante, que todo el que tenga publicidad política será víctima. El mensaje, que declara objetivo militar a quienes no atiendan la advertencia, fue rechazada por líderes de la localidad y uno de los políticos amenazado directamente. Desde aquí decirle a nuestra gente que tener un mural, tener un pendón no es un delito. El delito es ejercer violencia contra la democracia, porque en democracia se debate con ideas. Entonces le pedimos a las autoridades que sean ellos los que tomen control y vean qué es lo que realmente está detrás de esta cadena de WhatsApp que tiene atemorizado al suroccidente de Barranquilla. Las intimidaciones por política también han tocado a presidentes de juntas de acción comunal en el municipio de Soledad. En horas de esta madrugada, exactamente a las 1:30 de la mañana, acabo de recibir un mensaje intimidante en el cual me dicen que si yo sigo haciendo activismo político en el municipio de Soledad, me declaran objetivo militar. Las autoridades dicen que investigan quién o quiénes están detrás de las amenazas que atemorizan a la comunidad. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 38 minutos. Escuchen esto. Un inesperado giro dio el caso del menor de 11 meses de edad que murió dentro de un jardín infantil en La Calera. En las últimas horas fue capturado el padre del pequeñito. Tatiana Sanabria nos tiene los detalles. Tatiana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un grupo especializado del CTI de la Fiscalía se trasladó hasta La Calera y sobre las 9 de la mañana oficializaron esta orden de captura en contra de Michael Steven Rodríguez Ayala, el padre del menor de tan solo 11 meses de edad, cuya muerte se presentó a finales de septiembre del año pasado. Hay que decir que estos hechos eran investigados por la Fiscalía Seccional Bogotá y en el marco de esta investigación un grupo especializado contra delitos sexuales realiza esta detención. Nos encontramos en los juzgados de Palo Quemado porque la URI de este sector es la que va a realizar esa respectiva judicialización. Aquí llegó la pareja sentimental del capturado y por supuesto la mamá de la víctima y esto fue lo que dijo. Veo falso esa noticia que dio la Fiscalía General de la Nación porque nosotros duramos 3 meses
esperando un resultado de medicina legal, esperando que el fiscal se nos llamara y nos citara. Incluso con mi abogada hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activo, siempre pendiente. Incluso oficiamos a medicina legal para que nos comprobara que los resultados fueron entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre, una ampliación que él pidió, y él siempre se negó rotundamente a que esos resultados habían salido. Fuentes de la Fiscalía señalan que por ahora va a ser judicializado por delitos sexuales y en el marco de estas audiencias concentradas, el fiscal del caso determinará si hay cabida a otro tipo de tipificación o de delitos. Hay que decir, por supuesto, que estas diligencias serán reservadas al tratarse de un menor de edad. En otras noticias Caracol, el del día, una factura muy costosa y empresas afectadas a ambos lados de la frontera. Eso es lo que está provocando en Colombia y en Ecuador la pelea política entre los dos gobiernos y que ahora se extendió al uso de la infraestructura petrolera. Expertos mostraron hoy cifras sobre la gravedad de este asunto. La pelea política entre Ecuador y Colombia les está saliendo cara en términos económicos a los dos países por igual. Es el caso del encarecimiento en 900% para el transporte de crudo colombiano hasta el puerto de Esmeraldas a través del oleoducto de crudos pesados que alquila el vecino país. Es prácticamente un cierre del oleoducto porque ninguna empresa está en capacidad de pagar $30 por barril por transportar un crudo. Son 3 compañías afectadas: Ecopetrol, que transporta cerca de 10.500 barriles diarios, Gran Tierra Energy con 9.000 barriles y Geopark con cerca de 800 barriles diarios. Lo que tendríamos es un encarecimiento de nuestras operaciones, una pérdida de competitividad y un efecto económico tanto en rentabilidades y utilidades para las empresas privadas y públicas del país en la región y obviamente unas menores regalías porque el precio de regalías se reduciría. El problema es que para sacar ese petróleo desde el Putumayo y exportarlo hay otras opciones, pero ninguna es económicamente viable. La primera es llevarlo por carro tanque hasta Neiva y sacarlo por el oleoducto Alto Magdalena. La otra es llevarlo hasta la estación Vasconia y luego hasta Coveñas. Ambas opciones elevarían 5 veces el costo del transporte actual. Esto es urgente. La capacidad de almacenamiento de las empresas no da para que esto se alargue más. Esto hay que resolverlo inmediatamente. El país cuenta con el oleoducto trasandino que va desde Orito hasta Tumaco, pero es una opción que no cuenta. Para Colombia este problema significa tener atrapados casi el 3% de su producción total de crudo. Que está paralizado desde el año 2023 por efecto de los atentados y las válvulas ilícitas que afectaban su operación. Pero Ecuador también pierde entre 2 y 3 millones de dólares mensuales que venía recibiendo por el alquiler de ese oleoducto a las compañías colombianas. Por eso la única solución viable es restaurar la amistad binacional. Hay que hacer un llamado para que las cancillerías se sienten a conversar y resuelvan constructivamente este tema, porque estas medidas no resuelven el problema de seguridad que dice tener Ecuador y no le sirven a Ecuador y no le sirven a Colombia. Este dirigente gremial fue claro: es la hora de la sensatez y de la diplomacia, porque las peleas entre países hermanos nunca han dejado nada bueno. Y hablemos ahora de Antioquia. En Sabaneta, una montaña inestable sufrió un deslizamiento, causando temor entre los habitantes del sector. Esta es la historia. El desprendimiento de tierra sucedió en esta ladera, donde se levanta este edificio de más de 30 pisos y 330 apartamentos. La tierra cedió y el barro bajó con fuerza. Demasiado preocupante, llevamos mucho tiempo, muchos años ya diciéndole a la administración pública que tome orden y carta en el asunto y hasta ahora pues no se han hecho presentes. Por la contingencia tuvieron que evacuar unos 6 apartamentos frente a la montaña. El mayor temor es esta base del edificio que quedó con socavación, lo que podría aumentar la inestabilidad. Estamos hablando de 330 apartamentos que van a ser entregados en obra gris y la gente va a llegar a meter toda la infraestructura de obra blanca, todos los morteros, las baldosas y todo ese peso obviamente genera hoy incertidumbre y que se requiera que lleguen expertos geólogos antes de que ocurran las tragedias. Autoridades admitieron que la construcción del edificio podría estar generando esa inestabilidad en el terreno. Probablemente sí la causa sea asociada a las labores de construcción del edificio, pero le repito, un movimiento en masa, no hay riesgo estructural. En los próximos días evaluarán la estabilidad del terreno. Continúan el día de hoy para determinar por parte del constructor cuál fue la causa del movimiento en masa
y cuál es la solución definitiva a ese movimiento de manera que permita garantizar la seguridad de las personas. Cables de electricidad y de internet quedaron afectados, interrumpiendo estos servicios en gran parte del sector. Y el distrito anunció que en febrero iniciarán las obras en un tramo de la carrera séptima en Bogotá. Este proyecto, cuyo valor supera los 1.8 billones, contempla carriles para Transmilenio, para tráfico mixto, para ciclorrutas y también habla de siembra de árboles. En febrero, una de las vías más importantes de la capital comenzará a cambiar. Desde la calle 99 hasta la calle 200, la carrera séptima se transformará completamente. A lo largo de sus 11,56 kilómetros se contempla la construcción de 4 carriles para tráfico mixto, 2 en cada sentido y aparte un carril de Transmilenio en cada sentido. También se construirán 14 estaciones de Transmilenio eléctrico, un patio portal para flota eléctrica y 11,56 kilómetros de ciclorruta a lo largo de todo el trazado. Este tramo tiene 3 grupos. El grupo 1 tiene la responsabilidad de la 99 a la 127, debe arrancar a mediados de febrero. El segundo grupo tiene la responsabilidad de la 127 a la 183, debería arrancar en marzo. Y el grupo 3, que es de la 183 a la 200, en junio. Con esta intervención se busca reducir los tiempos de desplazamiento, especialmente para quienes se mueven en transporte público. Pasar de 65 minutos de las personas que vienen en bus a 25 minutos hasta las 100. Según el distrito, el proyecto beneficiará a más de 2 millones de personas. ¿Qué dicen los ciudadanos? Es importantísimo porque la carrera séptima toda la vida ha sido la vía principal de Bogotá. Sin embargo, el proyecto ha sido uno de los más polémicos de la movilidad en Bogotá. La concejal María Fernanda Rojas, por ejemplo, afirmó en el pasado que el proyecto podría generar mayor embotellamiento y no garantizar una mejor movilidad. Algunos ciudadanos coinciden. Un poco complicado va a ser para todo el mundo el tema de más trancones, más tráfico. Pienso que hay mucha hora en este momento en la ciudad y pues nada, un poco aguantarnos. Otro componente clave del proyecto es el ambiental. El distrito asegura que busca reemplazar 1.500 árboles con la siembra de más de 4.300 nuevos ejemplares de especies nativas. Y se prevé que las obras concluyan entre 2029 y 2030. 2:46 minutos. Es tiempo de que ustedes saquen su celular y escaneen el código QR que está apareciendo en la pantalla para que se conecten con nuestras historias digitales. Hoy en este QR les vamos a contar en qué casos ustedes no pueden ser jurados de votación en las elecciones del 8 de marzo. Nos encuentran como @noticiascaracol en X, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Nueva pausa y al regresar, más noticias y más historias, volvemos. A las 2 de la tarde, 55 minutos, volvemos con el desarrollo del grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Panamericana, porque sube el número de víctimas. Fernando Rojas tiene los detalles. Adelante, Fernando. Stephanie, muy buenas tardes. Como usted lo dice, acabamos de conocer que aumenta el número de víctimas en este fatal accidente ocurrido en el corregimiento de Pescador, perteneciente al municipio de Caldono, en plena vía Panamericana, en el tramo que une a Piendamó con Santander de Quilichao. Las autoridades acaban de anunciar que son 8 las víctimas fatales de este accidente. 7 fallecieron en el lugar de los hechos y un menor de tan solo 9 años falleció ingresando al hospital de Pescador. También ya se han conocido las identidades de algunas de las víctimas fatales, 3 de ellas. Los 2 primeros, el conductor de la van, Fernando Galvis, y su esposa Natalia Montenegro, quienes serían los padres o quienes estaban a cargo del menor de edad que falleció ingresando al hospital de Pescador. También se ha conocido ya la identidad del conductor del camión, Juan Carlos Bolaños, quien pertenecería a la Federación de Camioneros en nuestro país y era natural del departamento de Nariño. Un accidente que ocurrió hacia las 7:50 de la mañana, en donde colisionaron precisamente un vehículo de transporte público, una camioneta van con 9 ocupantes y también colisionaron contra un camión que transportaba alimentos y que cubría la ruta Buga hacia la ciudad de Pasto, y que en el momento pues que transitaba ahí en el sector de Pescador, por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron generando este grave accidente. En el momento de la colisión el camión se incendió, por lo cual fue necesaria la presencia de los bomberos de la zona para atender esta emergencia.
Muy lamentable esta situación, Fernando. Gracias por el desarrollo de esta noticia. Y a las 2 de la tarde, 57 minutos, nosotros cambiamos de tema para contarles que 7 personas fueron capturadas en una redada contra una organización al servicio del ELN en el Cesar. La banda robaba y comercializaba hidrocarburos en reconocidas estaciones de gasolina de la costa atlántica. En este aparente parqueadero, según la policía de Carabineros, funciona uno de los acopios de gasolina robada más grande del ELN en el Cesar. Una fuente humana alertó a los investigadores de cómo robaban de un tubo madre de Ecopetrol la gasolina. A través de mangueras de alta presión son llenados tractocamiones tipo cisterna, el cual este hidrocarburo apoderado es comercializado y llevarlo a diferentes estaciones de servicio, parqueaderos no autorizados, donde finalmente es comercializado a un menor precio. ¿En qué puede afectar a un ciudadano comprar en un establecimiento, digamos, de estos con esta gasolina robada? Principalmente el hidrocarburo puede afectar el rendimiento o las condiciones técnicas del automotor. Justamente la policía llegó a una de esas estaciones de gasolina en el Cesar, que según las autoridades vendía combustible robado. Allí fue detenida la administradora del sitio. Se logra la captura en flagrancia de 7 personas por el delito de receptación de hidrocarburos. Se logra la recuperación de 20.000 galones de hidrocarburos, un tractocamión incautado. En la mira de la policía hay al menos una docena de estaciones de servicio por presuntos nexos con el ELN en la costa atlántica. Este negocio les dejaría ingresos mensuales de casi 700.000 millones de pesos. A las 12:59 hablamos del Caribe porque Cartagena recibió el arribo de uno de los cruceros más lujosos del mundo, un acontecimiento que fue destacado por las autoridades locales como un hito para el turismo de la ciudad. Esta visita genera altas expectativas en el comercio del Corralito de Piedra. El Evrima es considerado un megayate ultralujoso que por su diseño sofisticado se ha convertido en una de las embarcaciones más distinguidas del turismo marítimo a nivel mundial. Esta joya de la navegación arribó a la bahía de Cartagena llamando la atención principalmente por su imponente presencia. Pernoctó en la ciudad, esto impacta de manera muy positiva la economía de Cartagena y es un megayate de lujo que hace parte de la prestigiosa cadena Ritz-Carlton con 298 pasajeros a bordo. El crucero combina la experiencia de un hotel 5 estrellas, habitaciones amplias con estética moderna, terraza privada, vista al mar. También tiene piscina, 5 restaurantes, uno de ellos galardonado con 3 estrellas Michelin y cuenta con servicio exclusivo 1 a 1. Bueno, el ratio de tripulantes 1 a 1 consiste en que por cada pasajero es un tripulante que tiene a disposición para garantizar no un servicio masivo, sino un servicio de consejería personalizado por cada uno de los pasajeros que estén a bordo. La llegada de este crucero a Cartagena representa un importante impulso económico, porque las autoridades esperan que los turistas dejen miles de euros en su recorrido por el centro histórico y los sitios más emblemáticos. Bueno, un pasajero que en a bordo del Evrima paga en promedio entre 9.000 y 12.000 euros por persona en acomodación doble. Es decir, es un perfil de pasajeros con alto poder adquisitivo y que tiene una tendencia muy importante para las compras. El Evrima arribó en plena temporada de cruceros, una época donde comerciantes y operativos turísticos tienen altas expectativas en ventas. Bueno, cuando hay temporadas altas nos va muy bien diariamente porque la afluencia del turista es mucho más grande y por lo menos diario podemos hacer 1.900.000 y gracias a Dios nos va bien todos los días. La temporada de cruceros en La Heroica inició el pasado mes de octubre de 2025 y finaliza en mayo de este año. El Evrima zarpa hoy desde Cartagena y sigue su recorrido por el Caribe. A esta hora hay noticia en el sur del departamento del Cesar, un hecho violento que se registró en San Alberto, en el barrio Alto del Progreso de ese municipio. Hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon indiscriminadamente en contra de un grupo de jóvenes que se encontraba en el lugar, provocando la muerte a 2 personas y graves heridas a una más. Rápidamente la policía reaccionó para tratar de capturar a los presuntos responsables de la acción criminal. Se inició un cruce de disparos. Un presunto delincuente murió mientras que otro fue capturado.
A esta hora, la comunidad de Llorente da a conocer la muerte de 2 de los heridos que se encontraban en atención de nivel 3 por la gravedad de sus heridas recibidas en el incendio ocurrido en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente. Se trata de Wilson Jair Gaviria y Ronald Ordóñez, habitantes de la región, quienes presentaban quemaduras en el 80% de su cuerpo. Según las autoridades, el número de muertos por la explosión asciende a 10. A esta hora es noticia en Cali la investigación que adelantan las autoridades para establecer los responsables de un panfleto que circula en redes sociales con amenazas dirigidas a varios uniformados de la policía que prestan servicio en la estación El Caney. De acuerdo a ese panfleto, los policías tendrían presuntos nexos con una organización criminal denominada Los Comba. En ese panfleto les piden dejar estos presuntos vínculos o serán declarados objetivo militar. 3 de la tarde, 3 minutos, el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participaron hoy en un encuentro en el Hospital San Juan de Dios, donde anunciaron algunos avances en la recuperación de este bien de interés cultural. Esto permitirá tener nuevamente un hospital de alta complejidad, intervenir y recuperar varias edificaciones, así como obras de urbanismo y de espacio público en todo este complejo. Llegamos además a un acuerdo para que se adelante un estudio que determine qué se puede habilitar en la torre central y hacerlo y habilitarlo. Y tanto la nación como el distrito nos acogeremos a lo que diga ese estudio. Se espera que la intervención se extienda sobre todo hasta el año 2036, pero indican los mandatarios que para mayo de 2026 ya se tendría la primera atención del paciente aquí en el Hospital San Juan de Dios. A esta hora es noticia en el centro del departamento del Cesar la denuncia que hace el conductor de un tractocamión, quien asegura que uno de sus compañeros sufrió un accidente a la altura del municipio de Curumaní. Él llevaba una carga de maíz y luego de ser auxiliado por los organismos de socorro, inescrupulosos procedieron a llevarse la carga, tal como lo muestran estas imágenes. El camión se volteó y todo, mire toda la cantidad de bultos que tienen de maíz. Robándose el maicito del señor del camión. Conductores y viajeros aseguran que este tipo de hechos se han vuelto frecuentes en las carreteras de la región norte colombiana, por lo que pidieron mayores garantías de seguridad por parte de las autoridades. A esta hora en Noticia en Santa Marta, el incremento en 400 pesos del servicio de las tarifas de taxi en diferentes puntos de la capital del Magdalena, como tarifa mínima, obviamente, pasa de 8.200 a 8.600. Eso es lo que tiene que ver con el centro histórico. Sin embargo, también aumentan las tarifas en lo que tiene que ver al Rodadero, a Minca, Taganga y a zonas como el Parque Tayrona, Sierra Nevada, así como el aeropuerto Simón Bolívar, que pasa de 37.000 pesos a costar 40.000 pesos. 3 de la tarde, 24 minutos. El Magdalena Medio santandereano es hoy una de las mejores opciones para el avistamiento de aves, y esto gracias a la ardua labor de un hombre conocido como el pajarero de Barrancabermeja. Soy Jaime Arnache y esta es mi historia. Soy fotógrafo documental y eso me ha permitido conocer y redescubrir nuestro territorio. Al clarear el alba, Jaime Arnache sale a un encuentro sagrado. Avista, retrata, graba e identifica aves en Barrancabermeja y sus alrededores. Son más de 400 especies de aves que hemos venido registrando durante los últimos 7 años. Todo eso de la mano de las comunidades. Ha registrado chavarrís, barranqueros, pollonas azules y espátulas rosadas, entre otros centenares de aves. Constantemente estamos grabando sonidos para la vocalización. Jaime, masificar todo este trabajo de avistamiento de aves en el Magdalena Medio lo ha llevado a escenarios internacionales. ¿Cuáles son? Hemos logrado ser invitados hace 2 años en la Feria Sudamericana de las Aves en el Perú, también en Argentina el año pasado en la Feria Sudamericana, y hablar de este proceso. La labor del pajarero de Barrancabermeja también es pedagógica. El conocimiento de las aves, saber cómo se llaman, cómo se escuchan, algunas que son migratorias y las características de estas. Mi trabajo ha ayudado a contagiar a muchas personas, todos enfocados a las aves y a su conservación. Por inmortalizar y socializar con su labor la identificación, el vuelo y el canto de las aves de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, Jaime Arnache es un colombiano
que hace historia. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa, pero pueden seguir los hechos del día conectándose a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Dani. Aleja, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.